¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque sabes que estás completamente solo? Ese escalofrío en la espalda, esa sensación de que algo no está del todo bien, es exactamente lo que experimenté una noche en un velorio que nunca olvidaré. Todo comenzó de manera normal, como cualquier despedida solemne, pero pronto se tornó en una experiencia que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el más allá. Te invito a que me acompañes en este relato que, hasta el día de hoy, me sigue quitando el sueño. Era una noche tranquila y sofocante en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. La comunidad entera estaba reunida en el velorio de Doña Matilde, una mujer mayor conocida por su bondad y por las muchas historias de misterio que contaba a los niños del vecindario. La sala del velorio estaba decorada con flores blancas y el ambiente tenía ese silencio solemne que solo se interrumpe por el sonido de los rezos y los murmullos de los presentes. Sin embargo, había algo más en el aire, algo que no podía explicar. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que mis ojos captaron algo que me hizo dudar de lo que estaba viendo. Entre los asistentes había una niña pequeña parada frente al ataúd, completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Pero lo más inquietante no era su quietud, sino que parecía hablar con alguien que nadie más podía ver. Al principio pensé que solo era un niño siendo niño, jugando con su imaginación, pero pronto me di cuenta de que había algo mucho más oscuro en esa escena. La niña tenía alrededor de 5 años, con cabello rizado y un vestido blanco que hacía juego con las flores del lugar. Al principio pensé que estaba jugando o simplemente hablando sola, como muchos niños lo hacen. Pero algo en su expresión llamó mi atención. Su rostro no mostraba esa despreocupación típica de los niños, sino una concentración casi adulta. Caminé un poco más cerca para escuchar lo que decía. «No llores, todo estará bien», murmuraba la niña mientras miraba hacia el ataúd. Sus pequeñas manos estaban extendidas hacia el aire, como si intentara consolar a alguien invisible. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor para ver si alguien más notaba lo que estaba ocurriendo, pero todos parecían absortos en sus propias conversaciones o pensamientos. Me armé de valor y me acerqué un poco más. «¿Con quién hablas, pequeña?», le pregunté, tratando de sonar amable y curioso. La niña volteó lentamente hacia mí, con una mirada tan serena que me estremeció. «Con la señora que está allá», respondió, apuntando hacia el ataúd de Doña Matilde. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿La señora? Pero Doña Matilde está descansando, cariño», le dije, tratando de racionalizar lo que acababa de escuchar. Sin embargo, la niña negó con la cabeza. «No, ella está de pie aquí, al lado de la caja. Me dijo que está triste porque todos están llorando. Quiere que les diga que ya no se preocupen». En ese momento, una mezcla de incredulidad y miedo se apoderó de mí. Observé el ataúd y luego miré hacia donde la niña había señalado, pero no había nada, al menos nada que yo pudiera ver. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez había escuchado demasiadas historias de fantasmas o quizás la niña tenía una imaginación muy vívida. Pero en el fondo, algo me decía que había algo más. Intenté preguntarle más a la niña, pero antes de que pudiera decir algo, su madre se acercó y la llevó consigo, disculpándose por cualquier molestia. La niña se despidió de mí con una sonrisa y agitó su pequeña mano en el aire, como si también se estuviera despidiendo de alguien más. Durante el resto del velorio, no pude quitarme esa escena de la cabeza. Cada vez que miraba hacia el ataúd, sentía una presencia extraña, una energía que no podía explicar. Algunas personas comentaron que sentían un leve escalofrío al acercarse al ataúd, pero nadie mencionó nada sobre la niña o lo que había dicho. Al día siguiente, después del entierro, le conté lo sucedido a un amigo cercano que creía en lo sobrenatural. Me escuchó con atención y luego me dijo algo que me dejó pensando. «Dicen que los niños tienen un don especial para ver cosas que nosotros no podemos». Quizás Doña Matilde necesitaba dar un último mensaje y esa pequeña fue su canal. Hasta el día de hoy,
Cada vez que recuerdo ese velorio, siento una mezcla de respeto y temor hacia lo desconocido. Nunca volvió a pasarme algo parecido, pero esa experiencia me hizo creer que, tal vez, hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que los niños, con su inocencia, pueden ser testigos de un mundo que nosotros hemos olvidado. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en el lugar más inesperado? A veces, los momentos más solemnes esconden los secretos más oscuros, y un funeral, con su silencio y tristeza, puede ser el escenario perfecto para que lo inexplicable se manifieste. Lo que voy a contarles sucedió hace unos años, durante el velorio de un viejo conocido. Una experiencia tan perturbadora que, incluso hoy, prefiero evitar recordar. Pero hoy, por primera vez, compartiré esta historia con ustedes. ¿Están listos? Todo comenzó una tarde gris y lluviosa en un pequeño pueblo. La iglesia local, construida con piedra antigua y con vitrales desgastados por el tiempo, servía como el lugar donde despedíamos a don Esteban. Un hombre de avanzada edad que había vivido toda su vida en ese mismo pueblo. La comunidad lo recordaba como alguien misterioso, un hombre solitario que apenas hablaba, pero que siempre estaba presente en los momentos importantes. El velorio se llevó a cabo con un aire solemne. El ataúd de madera oscura estaba cerrado, algo que en ese momento no me llamó la atención. Algunos decían que su rostro había quedado muy dañado tras su muerte, aunque nadie se atrevía a explicar cómo había ocurrido. Las velas iluminaban tenuemente el lugar, proyectando sombras que bailaban en las paredes de la iglesia. El ambiente tenía algo extraño, una sensación densa, como si el aire estuviera cargado de algo más que tristeza. Mientras los asistentes murmuraban entre ellos y ofrecían sus condolencias a la familia, me encontré observando el ataúd. Había algo en el que me inquietaba, aunque no sabía exactamente qué era. Tal vez era la forma en que la luz de las velas parecía reflejarse en su superficie, o quizás el hecho de que, por un breve momento, creí haber escuchado un ruido proveniente de su interior. Pensé que era mi imaginación, así que intenté ignorarlo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro mucho más perturbador cuando me acerqué un poco más al ataúd. Estaba parado frente a él, observando los detalles tallados en la madera, cuando escuché algo que me hizo congelarme en mi lugar. Era un sonido bajo, como un susurro. No podía entender las palabras, pero era claro que provenía del interior del ataúd. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré a mi alrededor para ver si alguien más había notado lo mismo, pero todos parecían absortos en sus conversaciones o en sus propios pensamientos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté racionalizar lo que había escuchado. Tal vez era el viento o alguna vibración extraña causada por la estructura de la iglesia. Pero entonces, el susurro volvió, esta vez más claro. Parecía un murmullo en un idioma que no entendía, algo gutural y extraño, como si alguien estuviera intentando comunicarse desde el otro lado. Intenté alejarme, pero algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me obligara a permanecer en ese lugar. Sentía que el ataúd me atraía, que algo dentro de él quería que escuchara. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme, pero cuando los abrí, la sensación era aún más intensa. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme ahí fingiendo que nada estaba pasando. Me acerqué a uno de los familiares de don Esteban, un sobrino que parecía ser el más cercano a él. Con cuidado, le comenté lo que había escuchado, esperando que me dijera que estaba loco o que solo era mi imaginación. Sin embargo, su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. El hombre me miró con ojos llenos de miedo. Me agarró del brazo y me llevó a un rincón apartado, donde nadie pudiera escucharnos. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?», me dijo en voz baja. Mi corazón se detuvo por un momento. No eres el primero que dice haber escuchado algo. Desde que trajimos el cuerpo aquí, varias personas han mencionado ruidos extraños, pero nadie quiere hablar de ello. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí.
¿Qué está pasando aquí? Le preguntó 00E, intentando mantener la calma. El hombre suspiró y me contó algo que me dejó helado. Don Esteban siempre decía que tenía un pacto con algo que no era de este mundo. Decía que, cuando muriera, ese algo vendría por él. Pensábamos que solo eran las fantasías de un hombre viejo, pero ahora ya no estoy tan seguro. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, el susurro se hizo más fuerte. Esta vez, no solo yo lo escucho 00E. Varias personas en la iglesia comenzaron a mirar a su alrededor, confundidas y asustadas. El sonido parecía llenar el espacio, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca olvidaré: el ataúd comenzó a temblar. Al principio fue un movimiento ligero, casi imperceptible, pero pronto se volvió más violento. Los asistentes comenzaron a gritar y a retroceder, mientras algunos intentaban acercarse para ver qué estaba pasando. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme. Todo lo que podía hacer era mirar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. De repente, el movimiento se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Todos esperábamos, conteniendo la respiración, temiendo lo que pudiera pasar. Y entonces, lo escuché, temiendo lo que pudiera pasar. Y entonces, lo escucho 00E. Una voz clara y distinta proveniente del interior del ataúd. No es mi hora, dijo, con un tono que no era humano. El caos se desató. Algunas personas huyeron de la iglesia, mientras otras intentaban abrir el ataúd, convencidas de que alguien había sido enterrado vivo. Pero cuando finalmente lograron abrirlo, lo que encontraron dentro fue aún más perturbador. El cuerpo de don Esteban estaba allí, pero su rostro estaba deformado por una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que ninguna palabra puede describir. Desde ese día, la iglesia fue cerrada y nadie volvió a hablar de lo sucedido. Pero yo sé lo que vi, lo que escucho, lo que escucho 00E. Y es que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberíamos intentar entender. Era una tarde gris y sombría cuando recibí la noticia de que mi tía Ana había fallecido. La noticia fue un golpe devastador, aunque no inesperado. Había estado luchando contra una enfermedad durante meses y su partida parecía una cuestión de tiempo. A pesar de la inevitabilidad de su muerte, cuando llegó el momento, el dolor fue tan grande que no pude evitar sentirme atrapado en una espiral de confusión. Mi tía fue siempre una mujer fuerte, una presencia constante en mi vida, y la idea de no poder volver a verla me afectaba profundamente. La ceremonia del funeral se organizó con rapidez, como suele suceder en estos casos. La familia, los amigos cercanos y los conocidos se reunieron en la sala funeraria para rendir homenaje a una mujer que había tocado tantas vidas. Había una atmósfera pesada en el aire, una mezcla de tristeza y angustia. Mientras la gente se reunía en torno al ataúd, tratando de encontrar consuelo, yo me encontré observando con detenimiento cada rincón de la sala. Recuerdo que había una gran fotografía de mi tía sobre el ataúd, colocada de forma prominente. Era una foto reciente, tomada durante unas vacaciones familiares que tuvimos el año anterior. En la imagen, mi tía sonreía, con los ojos brillando con vida, completamente diferente de la figura tranquila y estática que descansaba ahora en su ataúd. Estaba rodeada por flores blancas, sus manos descansando sobre una manta blanca y pulcra. La imagen era tan vívida, tan llena de vida, que sentí como si estuviera observando dos versiones de la misma persona, la que estaba en la foto y la que estaba frente a mí, en silencio. Mi madre estaba llorando desconsoladamente, abrazada por mi tía Laura, la hermana de Ana. Los hombres de la familia murmuraban entre ellos, preocupados por los trámites funerarios y el entierro. Pero yo no podía apartar la mirada de esa foto. Era como si hubiera algo extraño en ella, una sensación incómoda que no podía identificar del todo.
No era una sensación de peligro inminente, pero algo dentro de mí me decía que la foto tenía un papel más importante en todo esto de lo que podría haber imaginado. El funeral continuó, con todo el mundo guardando su respeto y realizando sus rituales. La ceremonia fue breve, el ataúd fue cerrado, y en cuestión de horas nos encontramos todos en el cementerio, bajo el cielo nublado. A pesar de la tristeza, había una sensación de paz, como si la muerte fuera simplemente una transición hacia algo más. Los rezos y las palabras de consuelo llenaron el aire mientras observábamos cómo el ataúd descendía lentamente hacia su última morada. Sin embargo, después de la ceremonia, fue cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Todo comenzó esa misma noche, cuando volví a casa después del funeral. Estaba agotado, tanto emocional como físicamente. No tenía ganas de hacer nada, pero sabía que tenía que hacer frente a todo lo que había sucedido, a la pérdida de mi tía. Entré en mi habitación y me senté frente a la mesa. En ese momento, noté que había algo extraño en mi teléfono móvil, una notificación de mi prima, Lucía. Abrió un chat donde me preguntaba si yo había notado algo raro sobre la foto que habían puesto en el funeral. Mi respuesta fue un rotundo no. Al principio, creí que simplemente se refería a algún detalle sin importancia, algo que uno tiende a notar en los momentos de estrés, pero ella insistió. ¿Te fijaste que la foto estaba diferente cuando la miramos al principio?, me escribió. Porque cuando volví, ya no estaba ahí. El mensaje me heló la sangre. De inmediato me puse en contacto con mi tía Laura, quien había sido la encargada de colocar la foto de mi tía en el ataúd. Ella me dijo que no podía entender lo que había pasado. Nadie, absolutamente nadie, había tocado esa fotografía desde que se había colocado. Aún así, cuando intentaron localizarla al final de la ceremonia, ya no estaba en ningún lado. Al principio, todos pensaron que tal vez alguien la había tomado por error o que había sido retirada por alguna razón práctica, pero las horas pasaban y la imagen seguía sin aparecer. La foto parecía haberse esfumado. Nadie en la sala funeraria recordaba haberla movido, y nadie la había visto irse de su lugar original. Era como si simplemente hubiera desaparecido del espacio físico, dejando solo una sensación incómoda en el aire. Un par de días después, decidí ir al funeral para ver si podía averiguar más sobre la extraña desaparición. Recuerdo que era una mañana soleada, pero a medida que me acercaba al lugar, el clima parecía volverse cada vez más sombrío, como si el tiempo mismo estuviera reflejando mi creciente inquietud. Al llegar, me dirigí a la sala donde se había realizado el velatorio. El lugar estaba vacío, con las sillas apiladas en una esquina y las flores marchitas dispuestas en jarrones en las mesas. Todo parecía normal, excepto por la atmósfera. Había algo en el aire. Algo palpable, algo que no podía explicar. Decidí acercarme a donde había estado la foto. No pude evitar sentir que algo me observaba, como si la propia sala estuviera consciente de mi presencia, y entonces lo vi. Sobre la mesa, en la esquina más alejada de la sala, estaba la foto. No estaba sobre el ataúd, donde había estado durante el funeral, sino en el extremo de la sala, en el lugar más alejado de donde se encontraba antes. Lo más aterrador de todo, sin embargo, fue que cuando miré más de cerca, la expresión en el rostro de mi tía había cambiado. La sonrisa que antes era brillante y llena de vida ahora se había transformado en una mueca extraña, algo desfigurada. Sus ojos, en la foto, parecían estar mirando fijamente, como si estuvieran conscientes de mí, de mi presencia en ese lugar vacío. Fue en ese momento que entendí lo que había sucedido. La desaparición de la foto no era un simple accidente ni un error humano. Algo más estaba ocurriendo, algo que no podía ser explicado de manera lógica. La foto había desaparecido, solo para regresar con un propósito. ¿Era un mensaje? ¿Era una advertencia? Nunca lo supe. Lo que sí supe con certeza es que desde aquel día, algo cambió en mí. Esa foto, la de mi tía, ya no era solo un recuerdo. Se había convertido en un enigma, un misterio que jamás podría resolver. Y cada vez que cerraba los ojos,
Podía ver la imagen de mi tía, no sonriendo como antes, sino con esa mirada fija que me perseguía. Nunca imaginé que lo que comenzó como una simple visita al cementerio se convertiría en una experiencia tan aterradora. Todo empezó una tarde gris de otoño. La noticia de que uno de mis viejos amigos, Lucas, había fallecido repentinamente me dejó en shock. Su muerte fue inesperada, como un golpe del destino que me dejó sin palabras. Había sido un hombre de corazón grande, lleno de vida, y su partida parecía tan absurda y prematura que no sabía cómo procesarlo. La familia de Lucas, que siempre había sido cercana a la mía, organizó una ceremonia en su honor y, como era de esperarse, fui al cementerio para despedirlo. Mi mente estaba llena de recuerdos de los momentos compartidos. Y aunque sabía que era el último adiós, la tristeza me embargaba por completo. Era imposible aceptar la idea de no volver a verlo. El cementerio al que íbamos no era el más grande ni el más antiguo de la ciudad, pero tenía algo peculiar. Su atmósfera era siempre un tanto inquietante, especialmente cuando las nubes oscurecían el cielo, cubriendo de sombra todo lo que tocaban. Las tumbas estaban alineadas de manera ordenada, pero había algo en ese lugar que siempre me había producido una extraña incomodidad. Los árboles cercanos, aunque majestuosos, parecían ocultar secretos en sus raíces. Nadie nunca hablaba demasiado de ese cementerio. Era como si, de alguna manera, hubiera algo oculto en sus terrenos, algo que no debíamos tocar. Al llegar al lugar, vi a los familiares de Lucas, todos reunidos alrededor del ataúd que estaba siendo preparado para el entierro. El ambiente estaba cargado de pesar, y aunque las palabras de consuelo se escuchaban, nadie parecía realmente en paz. A medida que se realizaba el servicio, me alejé un poco del grupo para darme un tiempo a solas, para reflexionar sobre la muerte y el paso del tiempo. Mientras caminaba entre las tumbas, una sensación extraña comenzó a invadir mi cuerpo. No sabía si era por la tristeza de la ocasión o por la atmósfera inusual del cementerio, pero sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, algo me hizo detenerme. Frente a mí, había una lápida antigua, mucho más desgastada que las otras. El nombre de la persona enterrada allí no era familiar, pero lo que realmente llamó mi atención fue una figura pequeña sentada sobre la lápida, una niña. No pude evitar sorprenderme. Era una niña de no más de 8 años, con un vestido blanco y sucio, y el cabello largo que caía sobre su rostro, cubriéndole parte de los ojos. No parecía de este mundo, su presencia era etérea, como si estuviera flotando más que sentada. La niña estaba completamente quieta, como una estatua, mirando al frente con una expresión vacía, pero al mismo tiempo, triste. Intenté acercarme para ver si necesitaba ayuda, pensando que tal vez se había perdido o estaba allí por alguna razón. Pero al dar unos pasos hacia ella, algo me detuvo. La niña no se movió ni un centímetro, pero sentí un frío glaciar recorrer mi espalda. Fue como si todo el aire a su alrededor se hubiese congelado. Miré hacia atrás, pero el resto del cementerio seguía igual, con el viento agitando suavemente las ramas de los árboles. Sin embargo, el silencio en ese rincón era absoluto. Me acerqué un poco más, sin saber por qué lo hacía, como si una fuerza invisible me estuviera atrayendo. La niña no reaccionó. Cuando estuve a solo unos metros de ella, la miré directamente a los ojos, o al menos lo intenté. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran de un color grisáceo extraño, como si no tuviera vida. Fue entonces cuando sucedió lo más extraño. Vi cómo su boca comenzó a moverse. No emitió un sonido, pero sus labios se movían de manera imperceptible, como si estuviera tratando de decir algo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y un sudor frío cubrió mi frente. En ese momento, sentí una presión intensa sobre mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. La niña seguía mirando al frente, y sus labios se movían más rápido, pero aún no se escuchaba nada. Mi mente estaba completamente abrumada por la incomodidad, y mi cuerpo no quería moverse. Me quedé paralizado,
observando cómo la figura de la niña se desvanecía poco a poco, hasta desaparecer por completo, dejando solo el silencio y la oscuridad en su lugar. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente me heló la sangre. En el momento en que la niña desapareció, miré hacia la lápida sobre la que estaba sentada. En ella, algo había cambiado. El nombre grabado en la piedra estaba ahora completamente diferente. En lugar de las letras que antes eran legibles, había algo nuevo, un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. El mensaje decía: ayúdame. Lo primero que pensé fue que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la tristeza de la ocasión me había llevado a imaginar cosas. Pero al mirar de nuevo el mensaje, me di cuenta de que no podía haberlo escrito nadie. No había huellas de paso cerca de la lápida, y el viento no podría haber hecho que las palabras aparecieran tan claramente. Estaba solo en ese rincón del cementerio, y el mensaje seguía allí, fresco, como si hubiera sido escrito en el mismo instante en que miré hacia abajo. Me quedé en shock, incapaz de moverme. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras trataba de racionalizar lo que acababa de ver. No había duda de que algo extraño, algo sobrenatural, había ocurrido. Pero no podía comprender qué significaba o por qué. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a tomar un giro aún más perturbador. Decidí contarle a mi madre sobre la extraña aparición, pero ella, al igual que otras personas en la familia, no pareció dar demasiada importancia al asunto. Pensaron que estaba influenciado por la tristeza del momento y quizás estaban en lo correcto. Sin embargo, la sensación de inquietud que me había invadido en el cementerio no desapareció. En los días siguientes, cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro de la niña y las palabras escritas en la lápida. Mi curiosidad creció y decidí investigar más sobre ese cementerio. Nadie parecía saber mucho sobre la historia de esa tumba en particular. La niña que había visto no estaba registrada en los archivos de las familias enterradas allí, y no había ninguna mención sobre su lápida en los informes históricos del lugar. Era como si esa tumba no perteneciera a nadie en particular, como si estuviera vacía. Por cada camino que tomaba, el misterio parecía profundizarse más. Y la presencia de la niña en mis sueños, cada vez más frecuente, me mantenía despierto por las noches, preguntándome si en algún momento podría descubrir la verdad detrás de su extraño mensaje. Recuerdo como si fuera ayer el día que asistí al funeral de mi abuelo, un hombre de gran sabiduría y carisma que dejó un vacío imposible de llenar. Mi familia y yo nos reunimos en el cementerio de la ciudad para despedirlo, rodeados de personas que lo habían querido. La ceremonia fue solemne, tranquila, hasta que algo extraño ocurrió, algo que jamás podré explicar. Todo comenzó cuando el féretro fue colocado en la tumba. Mi abuelo había sido un hombre recto y respetado, y aunque su partida fue dolorosa, todos esperábamos que descansara en paz. La tumba fue sellada, las oraciones se recitaron y los últimos adioses se dijeron. Nos retiramos lentamente, dejando que los sepultureros terminaran el trabajo de enterrar su cuerpo. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Pasaron los días y, aunque el dolor por su partida seguía presente, la vida continuaba. Fue alrededor de una semana después, cuando mi madre me llamó, preocupada. Al parecer, algo extraño había sucedido en el cementerio. Había recibido una llamada telefónica de la administración del lugar que le informaba que se había tenido que exhumar el cuerpo de mi abuelo para una revisión rutinaria de los registros de entierro. Nadie en la familia había solicitado tal cosa, y mucho menos pensábamos que fuera necesario. Sin embargo, la noticia causó una extraña sensación de incomodidad. Decidimos ir al cementerio todos juntos, para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Cuando llegamos, el ambiente era diferente. La atmósfera estaba impregnada de una calma inquietante. No había visitantes, el aire parecía pesado, casi denso. Al llegar a la tumba de mi abuelo, los sepultureros nos dijeron que podían realizar la exhumación de inmediato y accedimos sin muchas palabras. Era una situación rara, pero no sabíamos exactamente qué pensar.
El momento en que la tapa del féretro fue retirada es algo que nunca olvidaré. A medida que la destaparon, mi madre y yo nos acercamos con cautela, sin entender bien por qué estábamos allí. Lo que encontramos dentro del féretro nos dejó paralizados. El cuerpo de mi abuelo no estaba en la posición en la que lo habíamos dejado. Había sido colocado de una forma completamente diferente a la que lo recordábamos. Su rostro, que antes estaba cubierto por el sudario blanco, ahora estaba completamente visible, y sus manos, que en su funeral habíamos dejado cruzadas sobre su pecho, ahora estaban extendidas hacia los lados, como si estuviera intentando levantarse. Mi madre comenzó a llorar. Y yo sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? La sensación de inquietud creció a medida que observábamos el cuerpo, que parecía estar en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Nada parecía haber alterado su aspecto, a pesar de los días transcurridos. Incluso el color de su piel parecía intacto, como si hubiera sido preservado de alguna manera. Los sepultureros estaban tan sorprendidos como nosotros, y de inmediato comenzaron a preguntar entre ellos si alguien había tocado el féretro o había hecho algo para alterar su contenido. Nadie sabía qué había ocurrido, y la situación se volvió aún más extraña cuando, al intentar mover el féretro nuevamente para volver a sellarlo, uno de los sepultureros vio algo a través de la pequeña ventana de vidrio del ataúd. Una sombra que se deslizaba lentamente por la superficie del cristal, como si algo dentro del cuerpo de mi abuelo estuviera moviéndose. De inmediato, comenzaron a buscar en los alrededores, pero no había nadie. Ninguna explicación. Decidimos cerrar el ataúd y sellarlo nuevamente, sin decirle nada a nadie más por respeto a los demás familiares. Pero el extraño suceso no terminó ahí. En los días siguientes, algo me mantenía intranquilo. Cada noche, soñaba con mi abuelo. En esos sueños, él me llamaba con una voz suave pero firme, pidiéndome que lo dejara descansar. La sensación de que algo no estaba bien era palpable. No era un sueño común, sino uno vívido y angustiante. En una de esas noches, decidí regresar al cementerio, por alguna razón que no puedo explicar completamente. Mi madre y mi tía me acompañaron, aunque con cierto temor. Al llegar al lugar, lo primero que notamos fue la presencia de una niebla espesa que cubría la zona donde estaba enterrado mi abuelo. Mientras caminábamos hacia su tumba, pudimos ver, a lo lejos, una figura borrosa, casi etérea, que parecía observarnos desde el umbral del cementerio. No sabíamos si era nuestra mente jugando trucos, pero la figura se acercó cada vez más, y fue entonces cuando vimos que era una persona con ropas oscuras. La figura estaba parada en la tumba de mi abuelo, y cuando nos acercamos, sentimos un aire frío y pesado que nos envolvía por completo. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo, un profundo escalofrío. Al acercarnos más, la figura desapareció, dejándonos con una sensación aún más inquietante. Decidimos irnos, pero al salir del cementerio, sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás y vi, por un breve momento, una sombra de pie frente a la tumba de mi abuelo. Fue lo último que vi esa noche, y aunque no volví a ese lugar en días, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Tiempo después, mi madre recibió una llamada. La administración del cementerio le informaba que alguien había intentado abrir el féretro nuevamente. Nadie sabía quién lo había hecho. No había señales de vandalismo, pero lo cierto es que algo o alguien había alterado el lugar de descanso de mi abuelo una vez más. Hoy en día, sigo sin tener respuestas. La sensación de que algo sobrenatural ocurrió en ese lugar no me ha dejado, y aunque mi abuelo haya sido enterrado una vez más, en mi mente siempre quedará la imagen de su cuerpo alterado, la sombra que lo vigilaba, y las preguntas sin respuestas. Nunca olvidaré ese día en el cementerio, ni las noches de insomnio que vinieron después. A veces, cuando paso cerca del cementerio, aún siento que alguien me observa desde la oscuridad. Puede ser la mente jugando trucos, o tal vez, solo tal vez, mi abuelo aún está allí, esperando ser dejado descansar en paz.